para que podamos ir viendo esta nueva materia. Bien, lo que vamos a ver ahora recibe el nombre de factorización. Y obviamente esto proviene de lo que nosotros conocemos como factor. Y un factor es un término que se está multiplicando con otro, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de factorización, consiste, ¿no es cierto?, en expresar o en escribir una expresión algebraica como una multiplicación. ¿Ya? Eso es factorizar. Tenemos una expresión algebraica cualquiera y nosotros esa expresión algebraica la cambiamos y la escribimos como una multiplicación. Antes era una suma de elementos, nosotros ahora tomamos esos elementos, buscamos ciertos patrones ahí en esa expresión y ahora la escribimos como multiplicación. Ahora, existen muchos tipos de factorización, varios. Nosotros vamos a ver varios. Entonces vamos a partir, la primera factorización que vamos a ver va a ser la factorización por factor común. Es decir, si yo tengo distintos elementos o una expresión algebraica con distintas letras, ¿no es cierto? Yo puedo expresar esa expresión, digamos, de distintas maneras. Aquí hay tres factorizaciones por factor común. Esta es la primera de factor común monomio. Esa es la primera. Un ejemplo, si tenemos la expresión 7 zi x cuarta, elevado a la cuarta, menos 8 x elevado a 5 y. Ustedes observan esa expresión que tiene dos términos, es decir, es un binomio, ¿no es cierto? Vamos a tratar de encontrar todo lo que es común a esos dos términos. Y vamos a hacerlo aquí al ladito, vamos a cambiar de color de aquí para poder hacer la diferencia. Vienen llegando sus compañeros. Entonces vamos a hacer una división aquí. Entonces, numéricamente yo tengo el 7 y el 8. Y en las letras tengo la Z, la I y la X. Pero en la X, ¿no es cierto? Si nosotros, en la X, ¿no es cierto? Hay uno que está elevado a 4 y otro que está elevado a 5. Ahora, ¿qué factor común tiene el 7 y el 8? Solamente el 1, ¿no es cierto? Multiplico 1 por 7 me da 7, 1 por 8 me da 8. No hay ningún otro número que multiplicados entre sí me dé al mismo tiempo 7 y 8. ¿Cierto? Por ejemplo, el 9 tiene el 1 y el 3. Porque yo multiplico 9 por 1, 9, y 3 por 3 también es 9. Así que ahí tengo dos factores. No, Esteban, estamos viendo materia nueva. Que eso, todo lo que tú ves en la pizarra. Esto es lo que hemos pasado nomás. Estamos hablando del proceso que se llama factorización en álgebra. ¿No es cierto? Que consiste en escribir una expresión algebraica como una multiplicación. Tenemos una expresión de este tipo
Y vamos a ver cómo esta expresión que está aquí abajo, 7zix a la cuarta menos 8x quinta y, lo podemos escribir como una multiplicación. Entonces, como el proceso se llama factorización por factor común, tenemos que encontrar los números y las letras que son comunes a todos los términos de la expresión. Entonces, en este caso, estamos analizando por parte, estamos analizando los números y vamos a analizar después las letras. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de las letras que se repiten en ambos son solamente la X y la Y, porque el Z solamente está en el primer factor, ¿no es cierto? Está aquí. Ahí está la Z, pero aquí no está la Z, así que la Z no es común, porque no es común a los dos términos, ¿no es cierto? Solamente tenemos el X y el Y. Pero para encontrar el X que es común, tenemos que mirar sus exponentes. Miren, la Y en ambos casos está elevada a 1. Ahí está elevado a 1 y ahí está elevado a 1, ¿no es cierto? Por tanto, nuestra Y factor común es Y elevado a 1. Pero la X más chiquitita que hay entre todos los términos, ¿no es cierto? Es la X elevada a la cuarta. Porque en la otra está elevado a la quinta. Así que nuestro factor común sería la X elevado a la cuarta. Entonces, yo voy a encontrar todo esto, voy a juntar estos tres elementos, el 1, el X elevado a la cuarta y el Y elevado a 1, y ese va a ser mi factor común. Y yo lo escribo aquí abajo, miren. El 1 no se escribe, el 1 siempre, ustedes saben que en álgebra el 1 no se escribe, solamente voy a escribir X elevado a la cuarta por Y, ¿no es cierto? Que es mi otro factor común elevado a 1, y eso lo voy a multiplicar por todo lo que me queda. ¿Qué me queda? Me queda el 7, me queda la Z, y nada más, porque la Y y la X cuarta está aquí, ¿no es cierto? Y yo le resto y yo estoy restando ahora el 8. Ese es mi otro número, ¿no es cierto? Porque si yo multiplico X cuarta por Y, me da 8X cuarta Y. Pero a la X le falta un número, ¿no es cierto? Que sería para llegar a 5. Así que tengo que poner X elevado a 1. Y entonces ahí yo estoy expresando este binomio como una multiplicación. Porque aquí hay un punto, ¿no es cierto? Ahí estamos multiplicando. Por lo tanto, estamos expresando ese binomio como una multiplicación y ese proceso se llama factorización. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Déjeme minimizar aquí un poco las cámaras. Ahí está, para tener más pizarra. Vamos a cambiar de color. Entonces, tenemos aquí vamos a ver la siguiente expresión. 8x cuadrado y cubo más 4x y cuadrado. Entonces ahí tenemos otra expresión algebraica, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar lo que es común a ambos términos. Al término 8x cuadrado y cubo y al término 4x y cuadrado. Si nosotros vamos por los elementos numéricos, tenemos el 8 y el 4. Y el factor común para esos dos es el 4, ¿no es cierto? 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Ese es mi factor común. Y tenemos x cuadrado y cubo, y tenemos x y cuadrado. ¿Cuál es el factor común entre x cuadrado e x? Tienen que mirar la x que tiene el menor exponente, que sería la x, ¿no es cierto? Y entre y cubo y y cuadrado, la y más chiquitita es la y que está al cuadrado. Entonces ahora tenemos el factor común, porque es el 4, el x y cuadrado. Entonces colocamos eso fuera del paréntesis. 4x y cuadrado. Ese es mi factor común. ¿Y qué me queda?
tienen que mirar ahora la expresión original, que sería esta que está acá arriba. Entonces, 4 por cuánto me da 8. Por 2, ¿no es cierto? X por cuánto me da X cuadrado. Por X. Y cuadrado por cuánto me da Y cubo. Por Y. Porque recuerden que le tienen que sumar los exponentes. Si sumo esta X elevada a 1, esta X elevada a 1, sumo 1 más 1 me da X cuadrado. Aquí tengo la Y elevada a 2, esta Y elevada a 1, sumo 2 más 1 me da 3. Más, ¿por cuánto multiplico el 4 para que me dé 4? Por 1, así que el 1 no se pone. Y después tengo el X, o sea, perdón, el X no, porque si yo ya tengo el X afuera. Ahí me equivoqué yo. El X ya está afuera. Entonces, si yo multiplico X por X me daría X cuadrado, así que el X ya no tengo que colocarlo. Y el Y cuadrado tampoco tengo que colocarlo porque está ahí, así que aquí solamente me toca poner un número 1. Porque si yo multiplico todo esto por un número 1, me da eso que está ahí. Y entonces expreso este binomio como un factor o como una multiplicación. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Alguna parte, algún procedimiento que no se entienda? Aquí tienen que entender dos cosas. El objetivo de hacer esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es transformar un binomio o un trinomio, etcétera, en una multiplicación. Ese es el objetivo. Y para hacer eso, tengo que encontrar los factores comunes de los números y los factores comunes de las letras. Para encontrar los factores comunes de los números, debo obviamente buscar aquellos números que son múltiplos de todos los números que están en la expresión algebraica. ¿No es cierto? Y para encontrar el factor común de las letras, debo encontrar las letras que se repiten en todos los términos de la expresión algebraica, pero elevada a su menor exponente posible, al menor exponente que haya. Ese es, digamos, es lo que hay que hacer. Vamos a poner otro ejemplo más. Un tercer ejemplo, y ahí me hacen preguntas si es que todavía no se entiende. Vamos a poner la expresión 24 a cuadrado b cuarta c cubo menos, no es, menos 18 a cubo b cubo c cuadrado. Y entonces tenemos que factorizar esa expresión, ese binomio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Encontrar los factores comunes de los números y encontrar los factores comunes de las letras. Entonces, ¿qué números tenemos? Tenemos el 24 y tenemos el 18. ¿Qué factor común o cuál es el múltiplo más, o sea, que es común y más grande posible que divide los dos? ¿No es cierto? Sería el 6, ¿no es cierto? Porque el 4, el 2 también es múltiplo, pero el 6 es más grande. Entonces nos sirve mejor el 6, porque siempre tienen que buscar el número más grande posible. El 8 ya no, porque el 8 es múltiplo de 24, pero no de 18. Y el 4 tampoco, porque el 4 es múltiplo de 24, pero no de 18. El único múltiplo que tienen en común más grande posible es el 6. ¿Ya? ¿Y qué letras tenemos? El primer término es a cuadrado, b cuarta, c cubo, y el otro es a cubo, b cubo, c cuadrado. Entonces, entre las dos A, ¿cuál es la A que tiene el menor exponente? Esta, ¿no es cierto? A cuadrado. ¿Cuál es la B que tiene el menor exponente? La B cubo. ¿Cuál es la C que tiene el menor exponente? El C cuadrado. Entonces, este es mi factor común de estos dos términos. Entonces ahora yo junto el 6, lo junto con todo esto como factor común. Entonces digo, el factor común es 6, a cuadrado, b cubo, c cuadrado. Que lo voy a multiplicar por ¿qué? 6 por ¿cuánto me da 24? 6 por 4, ¿no es cierto?
Entonces, el a cuadrado ya está aquí, así que no la voy a colocar, porque ya está en el término. La b cubo, le falta una b para llegar a b cuadrado, a la b de la cuarta, perdón, así que voy a colocar b elevado a 1, porque sumo 3 más 1 y me da 4. Y al c cuadrado, ¿cuánto le falta para llegar a c cubo? Una c, ¿no es cierto? Porque si multiplico c por c, o sea, c cuadrado por c, me da c cubo, porque estoy sumando, conservo la base, que es la c, y sumo los exponentes, que es 2 y 1. Luego viene un signo resta. Signo resta. ¿Por cuánto multiplico el 6 para que me dé 18? ¿Por cuánto, chiquillos? Por 3. Muy bien. Entonces 6 por 3, 18. Y miren, la a cuadrado ya está. La b cubo también está. Y la c cuadrado también está. Así que solamente multiplico por 3. Porque solamente multiplicando 6a cuadrado, b cubo, c cuadrado, me da automáticamente este término que está acá arriba. Y listo, pues factoricé, ¿no es cierto?, por este factor común. La a... Ah, perdón, sí tiene razón Matilde. Yo me equivoqué porque confundí, ¿verdad? Que es a cubo. Me falta una a, tiene toda la razón. Porque multiplicar a cuadrado por a me da a cubo. Tiene toda la razón, era 3a. Gracias, Matilde, por hacerme esa aclaración. No se preocupe, Martina. Vaya nomás. Después ve la clase. Pero mírela así, pues. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna consulta? ¿Cómo factoriza los números? Las letras. Las letras tiene que buscar las letras que tienen los exponentes más chicos. Por ejemplo, si usted tiene la a, en los dos términos aquí tiene una a cuadrado y una a cubo. ¿Cuál es la a más chica? La a cuadrado. Es el factor común. En la b tenía una b elevada a la cuarta y una b elevada al cubo. ¿Cuál es el factor común? La b más chica, que es b cubo. Por eso la puse ahí. Tenía una c cubo y una c cuadrado. ¿Cuál es la más chiquitita? La c cuadrado. Esa es la que coloca ahí. ¿Entiende? ¿Alonso? ¿Sí? Sí, ya. Ahora, por ejemplo, si hubiera una letra que está solamente en un término, automáticamente esa letra no se va a incluir en el factor común porque es una letra que está solamente en un término y no en dos o en tres. Porque esto sirve para factorizar cualquier tipo de expresión. Ustedes pueden factorizar una expresión más grande. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de mayores letras, o sea, de mayores términos. Vamos a colocar esta expresión. 7b menos 8b cubo más 10b cuadrado. Aquí los términos son más chiquititos, pero son tres términos. Entonces yo tengo que buscar, ¿qué números tengo? Tengo el 7, tengo el 8 y tengo el 10. ¿No es cierto? Entonces, ¿hay algún factor común para los tres números? Solamente el 1, ¿no es cierto? Porque el 8 tiene como factor el 2 y el 10 también, pero el 7 no. El 8 tiene como factor el 4, pero el 7 no y el 10 tampoco. Y el 10 tiene como factor el 5, pero ni el 8 ni el 7 tampoco tienen el 5, así que el único es el número 1. 1 por 10, 10, 1 por 8, 8 y 1 por 7, 7. Y de las letras tenemos la letra B, tenemos B cubo y tenemos B cuadrado. Entonces, ¿cuál es el término común? ¿Cuál dijimos que tenemos que elegir? El que tiene el menor exponente, ¿no es cierto? Así que elegimos solamente la B que está elevada a 1, que es el más chiquitito. Así que nuestro factor común es 1B o B, que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque recuerden que el 1 nunca se coloca. Entonces vamos a colocar B por... ¿B por cuánto me da 7B? Por 7. Menos 8 por cuánto me da B cubo,
por 8. ¿Y cuántas b le faltan a b para llevar a b cubo? 2, ¿no es cierto? Más 10, ¿no es cierto? Por, ¿cuánto le faltan a b para llegar a b cuadrado? Una b más. Y entonces ahí que tengo la factorización de esa expresión. ¿Cómo estamos ahí? ¿Alguna duda? Ya. ¿Alguien más? Los signos tienes que respetar los signos de la expresión original, po. Si aquí tiene un signo negativo, tienes que poner el signo negativo acá, po, para que te dé negativo, porque si no, no te da, po. Si tú multiplicas b positiva por 7 positivo, te da 7b positivo. Si tú multiplicas b por menos 8b cuadrado, te da menos 8b cubo. Si tú multiplicas b por más 10b, te da 10b cuadrado. En el fondo, la manera de comprobar esto es si yo multiplico s con s, s con s y s con s, me tiene que dar la expresión original. Esa es la manera de saber que está correctamente factorizado. Y eso incluye no solamente a los factores, sino que también a los signos. ¿Ya? Entonces tienes que respetar los mismos signos que están arriba nomás. Realmente con los signos no va a haber mucho problema porque es copiarlos nomás. Es copiar los signos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vamos a ver un segundo tipo de factorización. La próxima semana vamos a hacer hartos ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a ver un segundo tipo de factorización. Vamos a hacer una división aquí. Este se llama, recién se llama factor común por un monomio, ¿no es cierto? Este se llama factor común, que es la segunda de factor común. Factor común, un polinomio. Recuerden que un polinomio es una expresión algebraica que tiene más de un término. Pueden ser 2 o 3 términos, ¿ya? Factor común, un polinomio. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos m que se multiplica por m más n menos n cuadrado que se multiplica por m más n. Entonces, ¿cuál sería el factor común de esa expresión? Si usted se fija, el factor común, voy a cambiar de color aquí, corresponde a m más n, ¿no es cierto? Es el factor que se repite en ambos. Ese es mi factor común. M más n. Por lo tanto, si yo quiero factorizar, voy a separar estos, los voy a juntar en un solo monomio. ¿Sí? Voy a colocar, vamos a cambiar de color aquí, voy a colocar m menos, porque ahí hay un signo menos, n cuadrado por m más n. Y entonces de esa manera yo estoy factorizando esta expresión que tenía como término común el m más n. Entonces ya no estoy factorizando por un monomio, porque en todos estos factorizamos por un monomio, que era un solo término. Por ejemplo, aquí nuestro monomio de factorización era este. En el segundo ejemplo, nuestro monomio de factorización era solamente la letra b, pero siempre era un solo término, era solo un monomio. Si nosotros vamos aquí atrás, ¿no es cierto?, donde estábamos recién, aquí, fue nuestro monomio? Este. Y en el primer ejemplo, nuestro monomio fue este. ¿Sí?
Que a mi vecino se le ocurrió poner cuadros, parece. Respondiendo a la pregunta de Matilde, en la anterior no hay fórmula, sino que hay un procedimiento. Aquí no hay una fórmula que se repita, como en el caso del producto notable, sino que aquí usted tiene que identificar los términos, o los factores que se repiten en cada término de la expresión algebraica. Y esos términos que se repiten los multiplica por el resto del término. El resto del término algebraico, de la expresión algebraica. Por ejemplo, aquí nosotros identificamos que el término que se repetía era el 6a cuadrado b cubo c cuadrado. Aquí identificamos que el que se repetía era solamente la letra b. Por eso que se llama factorización por factor común. Y entonces usted tiene que desarrollar después esa multiplicación por el factor común y lo que le queda de esa expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, aquí la diferencia es que no es un término, sino que es un polinomio. En este caso, el factor común es m más n, es decir, es un binomio. ¿Sí? Entonces yo estoy factorizando por un binomio completo. ¿Ya? Entonces en ese caso hay que buscar ese binomio completo y factorizar la expresión. Vamos a ver otro ejemplo de este segundo factorización por factor común. A por B más C cuadrado más X por C cuadrado más B. Está súper facilito de saber. ¿Quién me dice cuál es el factor común ahí? ¿Cuál es lo que se repite en ambos términos? Recuerde que los términos algebraicos los separan los signos sumas y restas. ¿Cuál es el factor? Entonces ahí tenemos dos términos, ¿cierto? A, B más C cuadrado, y el otro término es X, C cuadrado más B. ¿Cuál es el término común? Muy bien, Matilde me está diciendo el B y el C cuadrado. Perfecto. Ese es el factor común. Puede escribirlo como usted quiera, puede escribirlo como C cuadrado más B, o puede escribirlo como B más C cuadrado, da lo mismo. Ahí, ¿no es cierto? Ese es mi término común. Entonces voy a escribir aquí mi término común, B más C cuadrado. ¿Y por qué lo voy a multiplicar para que me dé lo que está arriba? ¿Por qué tendría que multiplicarlo? Por A y X, perfecto. Por A más X. Mire qué fácil, ¿ve? Entonces, si usted multiplica el factor común por A más X, obviamente le da esto que está acá arriba. Voy a multiplicar S por S, S por S, S por S, S por S. Después va a reducir términos semejantes y le va a quedar en esa expresión que está ahí arriba. ¿Ya? Y eso es todo, pues, chiquillos. Si esto es, en el fondo, el álgebra, en la práctica va haciendo que nosotros nos vamos acostumbrando después y vamos identificando los términos fácilmente, ¿ya? Vamos a ver el último ejemplo. A más 1 por A más 3, o A más 1, sí, por A más 3, menos 4 por A más 1 por A menos 2. Ya. ¿Cuál sería el término común aquí? ¿Cuál sería el término común? A más 1, perfecto. Eso es lo que se repite en ambos términos, A más 1. Lo tenemos ahí, porque, a ver, vamos a escribir aquí, porque a lo mejor todavía algunos se confunden. Esto es un término, ¿no es cierto? Y esto es otro término, porque están separados por el signo
resta, porque estos son puras multiplicaciones. Hay una multiplicación, multiplicación. Entonces, todo esto es un término, y todo eso es otro término. Entonces, el término común que tiene este término con este término es solamente a más 1. Es lo único que se repite. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me queda? Ahora, ¿por qué se voy a multiplicar esto para que me dé cada uno de los términos? Multiplico eso por a más 3 por 4. A menos 2. ¿No es cierto? Porque si saco lo que es común, me queda 4 por a menos 2. Y eso se multiplica por, ¿no es cierto?, lo que está aquí, que es a más 3. Y listo. Usted saca lo que es común y después multiplica por lo que le queda. Si usted sacó a más 1, ¿qué le queda para este término? A más 3. Ahí está. Y eso se multiplica por, ¿no es cierto? Aquí me faltó una cosa así. Voy a correr un poquito ese 4. Me faltó algo importante, que es el signo. Multiplica por menos 4 a menos 2. Entonces ahí me va a quedar menos 4 a más 1 a menos 2. ¿Ya? Entonces sacamos esto y nos quedó menos 4 a menos 2 y eso es lo que yo coloco aquí. Y me queda solamente una multiplicación. Porque repito, cuando estamos factorizando, transformamos una expresión algebraica en una multiplicación. Y aquí hay solamente hay una multiplicación, ¿se dan cuenta? Bien, el día lunes vamos a seguir repasando esto, vamos a pasar otra más que nos queda de factor común y después vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Porque esto es lo más importante, chiquillos, que hagan mucho ejercicio. Porque haciendo ejercicio es donde se van acostumbrando a identificar los términos comunes, se van acostumbrando, ¿no es cierto?, a cómo se multiplica, a cómo se descompone para llegar a estas expresiones. ¿Alguna consulta? No. Ya. Todo claro. Ya, chiquillos. Entonces, que tengan un lindo fin de semana. Recuerden, a los que están, varios ya me han mandado la remedial de matemáticas y otros de física. Así que, no, la de física todavía no la he hecho. La tengo que hacer hoy día y se la voy a enviar hoy día. Ya en la noche se la voy a enviar. Pero recuerden que la de física tienen hasta el próximo miércoles, ¿ya? Para la de matemática nomás tienen un poquito el plazo más corto, que es para hasta mañana, hasta la 1 de la tarde. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el día lunes. Chao. Chao, chao. Digo. Chao, chao. Chau.